Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan hoy en Antioquia TI. Soy Alejandra Arismendi y les doy la bienvenida a un episodio más de esta iniciativa Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy tendremos un capítulo muy interesante con dos representantes de FedeSoft. FedeSoft es la Federación Colombiana de la Industria del Software, pero ya vamos a conocer más. Pero antes de iniciar, y como siempre, vamos a recordar entonces las marcas e instituciones que nos apoyan en Antioquia TI, como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAPIT. Y como invitados entonces tenemos hoy, y les voy a ir dando paso y saludándolos, a María Clara Choquer. Ella es CEO de Choquer Testing y miembro de la Junta Directiva de FedeSoft. María Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenísimas, muy bien, afortunadamente, aquí trabajando mucho, pero muy contenta de estar en este espacio. Me alegra, muchas gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña William Corredor, él es presidente de Open International y presidente de la Junta Directiva de FedeSoft. William, bienvenido también a Antioquia TI, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias Alejandra. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, Claro que sí, esperando poderles contar un poco más sobre FedeSoft, esta industria. claro que sí, esa es la idea de este episodio, que podamos conocer más. Y empecemos por ahí, por los orígenes. William, te invito a que nos cuentes, por favor, cómo surgió FedeSoft y por qué. ¿Cuántas empresas lo conformaban? Cuéntanos cómo es inicio. Vale, pues mira, FedeSoft realmente comenzó con una asociación previa a FedeSoft que se llamaba Indusoft, Industriales del Okay. Software, que nació en 1987. Empezó a caminar en esa época, eran muy poquitos los afiliados, pero digamos que se fue conformando lentamente. Uh-huh. Y la idea era, por supuesto, que hubiera un gremio que representara la industria ante las demás entidades del gobierno y entidades privadas, cámaras de comercio, universidades y demás. Uh-huh. Eh, Arrancó y más o menos duró como unos 10 años, Okay. pero en el camino, de alguna manera, la capturó Microsoft. En aquella época la piratería era como el problema más grande que había y a Microsoft le copiaban el Word y el Excel y el Windows y bueno, todo el mundo pirateaba. En los San Sí. Andresitos vendían hasta con caja muy original y todo. Y entonces Microsoft empezó a promover al interior del gobierno leyes antipiratería y capturó, digamos, a Indusoft para que Indusoft le sirviera de policía, entre comillas, de la piratería. Y eso pues al principio a Indusoft le pareció muy chévere porque Microsoft le daba fondos Claro. y entonces pues obviamente la federación de su momento empezó a crecer, pero pues el que pone la plata pone las condiciones. Y entonces terminó que Indusoft lo único que hacía era pues ser policía de la piratería y hasta que llegó el punto que por allá hacia el año 96, 97, casi que todo el mundo reconocía a Indusoft con el logo de la calavera pirata, Ay, con la Dios. X encima, pues porque era lo que hacía y hacían Claro. redadas en los San Andresitos con la policía y con la fiscalía. Y eso digamos que perdió todo el sentido de ser un verdadero gremio de la informática. Eh, y entonces en el año 97, otro Uh-huh. grupo de empresarios del software nos juntamos después de un viaje que hicimos a la India y saliendo de la India estuvimos como veintitantos días en una misión con la presidencia de la República. En el hotel ya de salida dijimos, bueno, seguimos sin un verdadero representante de nosotros ante las demás entidades. ¿Qué hacemos? Entonces todo el mundo dijo, no, pues fortalezcamos Indusoft. Y no nos pudimos poner de acuerdo porque, pues como ya Indusoft tenía esa fama de ser una policía realmente y no un gremio, entonces resolvimos fundar otro gremio. Y entonces en ese momento nació Fedecolsoft, no Ok. Fedesoft como se conoce hoy, sino que nació Fedecolsoft con básicamente 4 empresas que nos juntamos ese día en la India y de ahí en adelante empezó el tema a crecer. Y a Fedecolsoft le fue muy bien, hasta el punto de que más o menos en el año, yo diría 2000, Indusoft nos aproximó y nos dijo, mire, esto no tiene ningún sentido que tengamos dos grupos de trabajo, porque no nos juntamos. Nosotros les Uh-huh. dijimos, mire, la única razón por la que no queremos juntarnos con Indusoft es por ese tema de la antipiratería. No es que nosotros no estemos en contra de la piratería, ni más faltaba, pero no podemos creer que un gremio se dedique a los intereses de una multinacional en vez de dedicarse a los intereses de las compañías colombianas. Nosotros Claro. estaríamos dispuestos a hacer un merge entre las dos asociaciones si ese tema de la piratería y el acuerdo con Microsoft se termina.
y nos volvemos una asociación completamente nacional de las empresas de software nacionales. Entonces, en el año 99, 2000, nos juntamos con Indusoft y se fundó Fedesoft, como es hoy en día. Por eso es que cuando alguien pregunta cuántos años tiene Fedesoft, pues a veces uno no sabe si dar la respuesta del 97 Claro. o dar la respuesta del 87. Pero realmente, pues se hizo un merge entre las dos entidades, se le cambió el nombre, ni Indusoft ni Fedecolsoft, y se empezó a llamar Fedesoft. Ese digamos que es como el origen. Y haciendo fast forward a hoy, pues hoy son alrededor de 600 empresas. Fedesoft es miembro del Consejo Gremial, o sea, somos uno de los 30 miembros del Consejo Gremial, así que pues hoy es una federación muy, muy consolidada que tiene pues prácticamente representación en todas las ciudades del país. Perfecto. Muchas gracias, William, por contarnos esos inicios tan interesantes. Vamos a pasar a otra pregunta que quiero que me respondan los dos, pero primero María Clara, y es acerca como de esos retos grandes que han enfrentado en Fedesoft y cómo lo han hecho, cómo han podido como superar esos desafíos. Yo creo que hay unos internos y hay otros que tenemos que ver como industria, ¿cierto? Sí. Los internos como es entender a qué nos íbamos a dedicar, porque las federaciones tienen mucho que hacer y muchas cosas en que pueden actuar. A medida que he pasado de estos últimos 2 periodos, creo que ha sido como iteraciones y llegar a claridad de lo que somos hoy, un tema de representatividad a nivel nacional ante gobierno y apoyar en la industria, y también identificando qué necesita o cuáles son los retos que se le tiene que poner a la industria y dar como mensaje, venga, hablemos como temas como revenue como empleado, no hablemos como dice, y yo creo que William le encanta hablar de esto porque yo creo que él ahorita te va a contar la historia del granito de café, pero cómo también le ponemos reto a la industria para que lo vamos jalando a que seamos una industria realmente relevante en el mundo, porque tenemos una gran potencial que tenemos que alinear a los retos globales también. Pero claro, como federación cada vez entendemos más nuestra labor, más queremos ser una representatividad a nivel nacional, entendiendo que hay organismos como Intersoftware que son a niveles regionales y que son nuestros, digamos, nos ayudan a trabajar en las regiones, pero trabajando muy en conjunto, y eso nos permite también tener más conversaciones, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel regiones, que son tan importantes. Eso por mi lado, William. Súper, muchas gracias. Dale, pues uno de los primeros retos, aparte de haber juntado, digamos, las dos federaciones que tenían dos espíritus muy distintos, pues justamente fue eso, buscar un propósito, ¿cierto? ¿A qué nos deberíamos dedicar? Y tal vez una de las primeras cosas que descubrimos es que necesitábamos una interlocución ante el gobierno. El problema es que, si bien muy rápidamente en los comienzos de los 2000 tomamos esa decisión, el problema era que no teníamos contraparte. Si uno mira la Federación de Cafeteros o la Federación de Palmeros o la de Arroceros, pues la contraparte natural de ellos es el Ministerio de Agricultura. Entonces, cuando tienen alguna cosa que promocionar, pues van primero que todo al Ministerio de Agricultura. Pero es que no existe el ministerio, no existía, por lo menos en aquella época, el Ministerio de la Informática o nada que siquiera llevara un nombre parecido. Entonces, a veces teníamos temas de talento, entonces había que ir a hablar con el Ministerio de Educación. A veces teníamos temas de computación como tal, entonces nos decían, pues no sé, lo que más se parece es el Ministerio de Comunicaciones. Pero realmente, del lado del gobierno no había con quién hablar. Uno llegaba a presidencia y el mismo presidente de la República, y sucedió varias veces en esa época, decía, bueno, pero ¿a dónde los mando? Muy buena la idea, pero con ustedes, ¿quién puede trabajar? Entonces, esa fue una de las primeras campañas que hicimos, y en el año 2003 logramos que se consolidara la idea de que el Ministerio de Comunicaciones dejara de ser el Ministerio de Comunicaciones y se convirtiera en el Ministerio TIC. Entonces, cuando uno mira que hoy en día el ministerio es el Ministerio TIC, que es el ministro TIC, todavía hay gente por ahí que sigue con la cuerda pegada del ministro de Comunicaciones. De vez en cuando por ahí se le sale a algunos, hasta se le sale a los presidentes. Pero realmente es el Ministerio TIC, porque es tecnología, informática y comunicaciones. Entonces, de los logros más grandes que ha hecho Fedesoft es lograr convencer al gobierno de que necesitábamos un ministerio. Nosotros les trajimos las leyes de otros países. En Argentina había Ministerio de la Informática, pero hasta en Bolivia había con quién hablar, y en Colombia no existía una contraparte. Entonces, lento fuimos vendiendo la idea, y en épocas del presidente Uribe, el presidente tomó la decisión
de cambiarle el nombre al Ministerio de Comunicaciones y volverlo un Ministerio TIC. Él le paró muchísimas bolas a todo este tema de FEDESOF en esa época, y en el segundo mandato de Uribe ya la ministra que nombraron era la ministra TIC. Entonces, por fin tuvimos un interlocutor y se nombró un viceministerio TI. Hoy en día hay un viceministro que nos atiende directamente a nosotros. Entonces, hay un representante de la industria. Entonces, eso fue como de los dilemas más grandes, pero también de los logros más grandes, que logramos literalmente cambiar la conformación del gobierno y la conformación del ministerio. Y desde entonces, pues ese es nuestro interlocutor natural, con todos los ministros que ha habido desde esa época hasta acá, y con todos los viceministros hemos tenido interlocución permanente. Buena parte de lo que se ha logrado se ha hecho con ellos. Por ejemplo, el primer logro fue que tuvimos exención de impuestos por 10 años y después por 5 años más. Wow. A partir del año 2004, si la memoria no me falla, estuvimos libres de impuestos por los siguientes 15 años. Ahora, eso no quiere decir que no pagábamos impuestos, eso quiere decir que los impuestos de alguna manera se reinvertían en las compañías. Exacto. Porque en últimas, si fueras a retirar utilidades, pues sí te toca salir a pagar los impuestos. Pero sí le ayudó mucho a la caja de muchísimas empresas poder estar libre de impuestos produciendo software por todos estos años. Y la exención fue específicamente para la producción de software elaborado en Colombia. Wow. Entonces, ese fue el segundo logro bastante importante. Y yo creo que es un tema muy interesante porque yo creo que la industria colombiana, por lo menos, se viene reconociendo, por lo menos a nivel de... Han venido muchas empresas aquí porque aquí había donde trabajar y con quién trabajar. Sí. Creo que ha sido el trabajo de todos nosotros, empresarios, federación, los clusters regionales, que han permitido que seamos reconocidos. Obviamente que nos falta muchísimo y creo que nos falta coger más potencia, por ejemplo, en el tema de producto, pero creo que estas cosas todas han servido para que sea reconocida y que vamos por un buen camino. ¿O no te parece, Willy? Claro. No, sin duda. Y aparte del tema de los impuestos, pues se ha logrado influenciar muchísimo todas las normas del ministerio, con todo lo que tiene que ver con la normatividad para favorecer las exportaciones de software, para favorecer inclusive las importaciones de licencias de bases de datos, sistemas operacionales. Nosotros trabajamos en el tema del IVA para los computadores en antaño, trabajamos en el tema del IVA para los celulares, o sea, tratando de que la tecnología sea más asequible a todo el mundo. Entonces, todos esos han sido logros de la federación allá de manera silenciosa, pero apoyado por todas estas iniciativas que logramos con el ministerio y con el Congreso también, por supuesto. Inclusive estos temas han servido muchísimo para alentar temas de talento humano. Se trabajan muchísimos temas, no solamente de infraestructura, sino temas de conversaciones de las cosas que están faltando acá, y ayudamos y aportamos desde el nivel gremio de empresas a comentarlos y a trabajar juntos, no solamente a pedir, sino que también a llevar ideas y a trabajar juntos, que es una especie, falta la universidad, pero también a veces trabajamos con la universidad, pero es la empresa Estado, que es supremamente importante que se fortalezca. Total. Ese tipo de cosas, porque las compañías quieren ayudar, los gremios quieren ayudar, lo que es qué y cómo para que sea realmente efectivo. Totalmente. Eso que me acaban de contar me lleva también como a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son ya esas iniciativas, pero ya más puntuales, más específicas, que actualmente tiene FEDESOFT y que impactan o apoyan de alguna manera el desarrollo de la informática en el país? Primero, William, y pasamos con María Clara. Pues mira, el reto más importante que tenemos hoy en día es el talento. El talento, inclusive desde muchos aspectos, desde la pertinencia, ¿cierto? Sí. De lo que se le enseña a la gente, también de la calidad y también de la cantidad. Sí. Y tenemos que trabajar en los tres aspectos, o sea, pertinencia, calidad y cantidad. Pero del otro lado, eso hay que llevarlo también al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, si te imaginas esa pertinencia, calidad y cantidad en la horizontal y en la vertical, corto, mediano y largo plazo, pues te encuentras que tienes 9 cosas en que trabajar. Porque no es lo mismo trabajar en pertinencia en los niños de primaria, digamos, de largo plazo, que trabajar en pertinencia de los recién graduados de universidad, ¿cierto? No es la misma cosa. Como no es la misma cosa trabajar en cantidad de los niños que aprenden informática versus la cantidad de egresados que salen de las universidades. Entonces uno se encuentra que hay 9 cosas distintas en que trabajar, que tienen diferentes tiempos y diferentes características. Entonces, por ejemplo, uno no puede aumentar el número de egresados de las universidades en este momento,
porque pues, los que van a salir son los que entraron hace 5 años, y los que entraron hace 5 años pues fueron los que entraron. Y en el Exacto. peor de los casos se van a graduar menos de los que entraron. Eso es un hecho Ah, de la vida real. Entonces uno ahí no puede trabajar en cantidad porque pierde su tiempo miserablemente, pero uno ahí sí puede trabajar en la pertinencia, en el sí. sentido de que los ingenieros que se gradúen con los skills que les sirven a la industria. Entonces ahí tenemos unas cosas muy puntuales con las que venimos trabajando con todo el consejo de decanos de todas las universidades del país, ¿cierto? Diciéndoles, mire, estas son el tipo de cosas que nosotros necesitamos que los muchachos sepan, necesitamos que los muchachos sean bilingües, ¿cierto? Necesitamos que los muchachos tengan soft skills, que Importante. puedan presentar, que puedan hablar. Los muchachos de informática tienden a ser tímidos, tienden a ser introvertidos, pero es que resulta que también se necesitan vendedores, y un Claro, vendedor tímido e introvertido, pues no es mucho lo que no vende, vende nada. Ajá. no vende nada. Entonces, pero se necesita que entienda lo técnico también. Entonces, mucho de eso tiene que ver con esos programas de universidad para que estén, digamos, alineados con las necesidades de la industria. Pero por el otro lado, digamos que hay un tema de cantidad que nos está afectando tremendamente, sobre todo durante pandemia. La cantidad de gente que se empleó en informática y que se empleó en informática de manera remota fue tremenda. Entonces desmantelaron la industria colombiana. Google, Meta y todos estos empezaron a contratar a la gente remotamente desde Estados Unidos a Colombia y nos dejaron a nosotros sin gente. Y eso pues es buenísimo, porque en Colombia hay un desempleo tremendo, pero es que en informática hay un empleo del 100%. Lo que quiere decir que si todo el mundo fuera trilingüe, y ahora me voy de bilingüe a trilingüe, digamos que sepa español e inglés y al menos un lenguaje de Ajá. programación, ¿cierto? Ajá. Si fuera trilingüe, tendría empleo. Y entonces ahí hay un tema de mediano plazo, ¿cierto? Que empezamos a trabajar con el ministerio TIC, diciéndole, mire, enséñele a la gente a programar. Si usted le enseña a la gente a programar y sobre todo a los muchachos, podemos mejorar este tema del desempleo juvenil, que es altísimo, o sea, estuvo por los lados del 20%. Entonces, mira la tristeza, que haya un desempleo juvenil del 20%, pero que en informática no alcance la gente. Eso es Imagínense. como loco. Lo que quiere decir que ahí hay que trabajar en mejorar la cantidad, ¿cierto? Y es mucha más gente estudiando. Ahora es la ventaja de que se puede estudiar en línea, entonces hay cosas como Platzi, como Coursera, que pueden enseñar a la gente a programar muy rápidamente. Y hay una cantidad de bootcamps que hemos organizado tanto con las universidades como con el SENA para entrenar muchachos en programas muy rápidos, porque si aprenden a programar, con certeza consiguen puesto. Esas son Ok. como las cosas en las que hemos estado trabajando, o sea, esa matriz que te digo de pertinencia, cantidad y calidad, y Ujú. en el largo, mediano y corto plazo. Y en el largo plazo, lo que hemos estado trabajando es con el Ministerio de Educación para fomentar estas cosas técnicas en los niños, porque ser nerdo no es cool, ¿cierto? Ujú. Especialmente en las generaciones de ahora. Entonces, un muchacho que es bueno para las matemáticas y que le gustan los computadores y demás, probablemente lo aíslan un poco de la parte social. Exacto. Entonces, Ujú. nosotros queremos vender en las primeras, digamos, en edad temprana, que pues ser nerdo paga. Y si uno ve quiénes son los hombres más ricos y más exitosos del mundo, pues son todos los nerditos. Los que Entonces, más nerdos han sido, sí. los que más nerdos han sido, ¿cierto? Y no es que anden muy mal acompañados tampoco. Así que, pues parece que da resultado de largo plazo. Pero Total. esas ideas hay que venderlas, porque los muchachos muchas veces son buenos para las matemáticas, pero no, y las niñas, pero no quieren que se les note, Sí, ¿cierto? sí, Ujú. sí. Porque una niña, pues que sepa mucha matemática o que le guste la física y como rara. Y lo mismo un niño. Entonces, esto hay que venderlo y entonces hemos estado, digamos, tratando con los colegios de llevar empresarios, de hacer charlas, de decirles, no, esto sí es una profesión bastante cool, que además da una posibilidad de éxito muy grande. Entonces, fíjate que hay cosas Oye, ser de globales. mediano, de largo y de corto plazo que se pueden hacer. Maravilloso. Y por mi lado, yo creo que voy a tocar los temas como que hemos venido trabajando y es impulsar el tema de revenue por empleado, que yo creo que eso ha sido muy de William, pero y es un mensaje que te contaba ahorita de la industria, que es el primer punto que quiero tocar, y el segundo, el tema de datos. Creo que son como los temas más importantes que estamos viendo ahora, William, ¿cierto? Creo que los grandes. Te voy a decir qué es revenue por empleado. Mira, nosotros no queremos vender hora hombre, no queremos que nuestro país se convierta en ventas de hora hombre. Ok. Primero que es como vender los granitos de café. Y es una historia que se creó William, que uno debe generar ventas de cosas que generen valor, no simplemente la materia prima. Cuando tú vendes la hora hombre, como vender materia prima, no se está creando nada, sino que el que está creando está al otro lado y tú simplemente pones las manos para operar.
Entonces la idea es cómo creamos productos, y cuando hablo de productos de software o cosas pues que generen, que no estén operadas por humanos, sino productos que en sí mismos generen ingreso. Entonces te explico. Cuando tú prestas un servicio con humanos, tú tienes que crecer, si vas a crecer tienes que contratar más humanos. Cuando tú vas a crecer en un producto, tu producto funciona muy bien, pues ya está creado el código, ya el revenue empieza, la inversión es muchísimo menor y el revenue es mayor. Entonces, por eso se habla de revenue por empleado. Entre más grande, seguramente más producto tienes, ¿cierto? Y es un tema que genera mucho más valor, es mucho más escalable y genera más impacto y puedes vender donde tú quieres. Entonces, es un tema que venimos promoviendo muchísimo porque tenemos que la industria de Colombia se volviera de los grandes generadores de producto, porque para nosotros sería ideal, porque se genera conocimiento, se obliga a que el sistema genere capacidades distintas para soportar ese conocimiento y obviamente más visibilidad y reconocimiento a nivel global de las capacidades tan grandes que tiene Colombia. Y el segundo tema de datos que venimos trabajando es cada vez perfeccionar más los datos sobre la industria, pues obviamente para poder tomar decisiones para que tanto las empresas, el gobierno o cualquiera que pueda consumir los datos que tenemos nosotros permita tomar decisiones acertadas sobre esta industria. Okay. Y obviamente el tema de representatividad que te contaba ahora, William, creo que son como los temas más grandes que venimos trabajando ahora, eso sin desconocer que tenemos un trabajo muy grande en las regiones y que tratamos de coordinarnos en lo posible para hacer, porque no competimos, somos co-trabajadores, digamos, en el mismo propósito que la industria nacional, y aunque haya una parte que sea representatividad en Bogotá, digamos, como centralizada, nos interesa muchísimo que se peguen con eso para poder que haya una cosa coordinada, una conversación coordinada, ¿cierto? Ajá. Y yo creo que muchísimo más potente. Total. Tiene toda la razón. Me surgió una duda también, por ejemplo, si un joven nos está escuchando este capítulo y dice, yo quiero conocer más sobre cómo Fedesoft me puede apoyar, cómo puedo iniciar en este mundo de la tecnología, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden comunicar con Fedesoft? ¿Cómo pueden acercarse? Bueno, en Fedesoft tenemos, como te decía al comienzo, como alrededor de unas 600 empresas. Y te sorprenderás que la mayoría de ellas son empresas muy pequeñas. Okay. O sea, más de la mitad de las 600 empresas son dos amigos que se juntaron y se inventaron alguna cosa y están apenas empezando y se afiliaron a la federación. Entonces tenemos todo un grupo de competitividad, ¿cierto? Que se sienta con estas empresas pequeñas, les da ideas, les dice qué cosas funcionan, qué otras cosas no funcionan. Tenemos un programa de mentorías también, donde alguien pequeño puede buscar una de las empresas grandes y decir, yo quiero que William me regale una hora de su tiempo y me dé unos cuantos consejos, y yo lo he hecho muchísimas veces. Me llama uno de estos muchachos jóvenes y me dice, mira, me inventé este software para hacer esto, ¿cómo crees que lo puedo vender? ¿Cómo armaría el grupo de trabajo? ¿Cuántos programadores es buena idea? ¿Dónde busco las ventas? ¿Lo hago con distribuidores o lo hago directamente? Yo esta conversación la he tenido un montón de veces con muchos muchachos y así han hecho muchos otros de los miembros de junta directiva y de los otros empresarios un poco más grandes con más experiencia. Entonces yo creo que para alguien que quiera arrancar, meterse a Fedesoft, que además le sale baratísimo porque tenemos una escala diferente de membresía dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces una empresa chiquita de uno o dos amigos, pues es que no paga prácticamente nada. Si no puede pagar la membresía de Fedesoft, probablemente tampoco va a poder hacer empresa. Porque es súper barato, y yo sí creo que hay una cantidad de atajos que Fedesoft le puede dar. No, comunicarse con Fedesoft es súper fácil, o sea, es comunicarse con alguno de nosotros o con la presidenta ejecutiva, que es Jimena Duque, y pues toda la información está en la página de fedesoft.org. Sí, pero no, hay de todo y hay una cantidad digamos, de búsquedas que le pueden ahorrar, tiempo que le pueden ahorrar investigando. Temas de legislación, temas de impuestos, temas de permisos, o sea, por ahí ya hemos pasado todos. Claro. Y recuerda que este es un tema empresarial, ¿cierto? Por eso a veces hay muchísimos programas. Les digo que la cantidad de programas que hoy para las personas puedan tomar cursos o entrar en este mundo son cantidades, simplemente sentarse en escena, mirar los temas del Ministerio de las TICs, hay programas. Aprovechen eso porque es único lo que está pasando ahora en Colombia, lo tenemos que aprovechar especialmente
entendiendo que la tecnología es una gran habilitador de solución de problemas. Y creo que eso es algo que deberíamos disciplinarnos para, si queremos tener potencia en la vida, esto nos permite para resolver cualquier problema y eso me parece encantador. Y un mundo lleno de oportunidades para viajar y conocer gente y para desarrollarse uno en lo que quiera. Es muy bonito. Tal vez el problema más grande que tiene cualquier federación cuando afiliarse no es obligatorio, ¿cierto? En algunos de los casos, si yo voy a vender café, yo tengo que estar en la federación, pero yo pudiera no estar en Fedesoft y tener una empresa de software. Entonces, eso a veces hace muy difícil y si hay un mensaje que yo pueda transmitirle a los que estén escuchando, es que nosotros nos juntamos no para pagar una membresía. Nosotros nos juntamos y claro que pagamos una membresía que es muy barata, pero la pagamos porque entendemos que juntos nos rinde mucho más. Porque si cada una de las empresas que tenga una dificultad en normatividad o en lo que fuera, en un permiso y demás, tiene que ir a buscar al ministro TIC, ¿cierto? A echarle su cuento, pues allá no pueden atender a todo el mundo. Exactamente. Pero a Jimena sí la atienden con una sola llamada. Entonces, uno sí tiene la ventaja de que uno tiene una dificultad, uno llama a Jimena y le dice, Jimena, mira, este es un tema que me está ocurriendo. Primero averiguate si le está ocurriendo a otros y generalmente si me está ocurriendo a mí, le está ocurriendo a todo el mundo. Tenemos que hablar esto con el ministro, tenemos que ver cómo se soluciona esta barrera y vamos y la solucionamos. Entonces, muchas veces a mí en reuniones de FEDESOF me dicen, bueno, y si yo no me afilio, de todas maneras, ustedes van a seguir haciendo el trabajo. Nosotros contestamos, eso es verdad. Si usted no se afilia, nosotros vamos a seguir trabajando hasta para usted que no se afilió. Sí. Es un tanto injusto porque trabajamos para todos, o sea, trabajamos para la industria. Entonces, en ese orden de ideas, lo que tenemos acá es cooperación. Y obviamente nos juntamos y entre todos contratamos unos recursos operativos, ¿cierto? La federación tiene 12 o 15 personas que están permanentemente, a las que les tenemos que, por supuesto, pagar sus salarios y demás, pero justamente para que hagan eso que nosotros no podemos hacer solos. Entonces, ¿por qué afiliarse? Por el sentido de solidaridad y de comunidad, ¿cierto? Cuantos más seamos, más bolas nos paran. Y más lejos llegamos. También ha demostrado la federación la gran seriedad que tiene, porque más allá de los intereses particulares, realmente su interés, yo te digo pues como miembro de junta y como veo cómo trabajan, la verdad, como trabajamos, el direccionamiento se da con total seriedad y para beneficiar a todos. Es decir, no es un club, no es nada, sino mirando a largo plazo cómo fortalecer que la empresa de tecnología, la tecnología en Colombia se desarrolle de tal manera que sea supremamente potente. Y ese es el interés de la junta directiva y yo creo que de todos los que estamos generados allá y o federados, pues, pero la verdad es que ese es al final el mensaje que tenemos, que es un trabajo para todos y muy neutro en el sentido del progreso de la industria. Total, siento que detrás de Fedesoft tienen un propósito de verdad muy grande, o sea, muy bonito, que impacta en realidad a todo un país. Entonces, agradecerles de antemano por eso y ya pues para ir cerrando esta conversación, el último tema sería cada uno que me responda cómo se proyecta Fedesoft en este momento, cuáles son como esas grandes metas que tienen a corto y a mediano plazo. William. Vale, pues a ver, lo que nosotros queremos, por supuesto, es que Colombia sea una potencia en informática. Yo varias veces en muchos foros he dicho que yo no creo que los colombianos sean más inteligentes que los gringos o los alemanes, pero tampoco creo que los gringos y los alemanes sean más inteligentes que los colombianos. Si hay algo que quedó repartido más o menos uniformemente por todo el globo terráqueo, creo que es el talento y la inteligencia. El asunto es que talento e inteligencia per se no sirven para absolutamente nada si uno finalmente no logra algo con ese talento y con esa inteligencia. Entonces, en la medida en que nos agrupamos y que decidimos que tenemos una determinada vocación con este talento y esta inteligencia que existe en todas partes, pues unos países podrán aprovechar ese talento y otros no lo harán. Y nosotros sí quisiéramos, sobre todo los que llevamos pues prácticamente toda una vida dedicado a esto, quisiéramos ver a Colombia como un origen de software, ¿cierto? En donde haya aprovechamiento de todo este talento, esta materia prima que existe en las personas. Así que digamos que esa es nuestra meta, hacer que Colombia sea una potencia en informática. Se puede lograr, no es una cosa loca para nada. Tenemos países pequeñitos, ¿cierto? Como Israel, que hoy en día son potencia en las cosas técnicas. No habría ninguna razón para que en Colombia no pudiéramos hacer lo mismo, en la medida en que tengamos eso que hablábamos al comienzo, talento con cantidad, con calidad y con pertinencia. Y yo creo que agrupados entre todos, eso lo podemos sacar adelante y es una meta totalmente realística.
Sí, De y acuerdo. tener una industria realmente fuerte que represente lo que realmente, les digo que las cosas que se hacen son bellísimas, es como realmente nos exponemos al mundo y nos sentimos que somos capaces, porque a veces pienso que es solamente la mentalidad de que somos de por aquí y no más, y realmente cuando empezamos a exponernos al mundo, a veces no pasamos tan rico, pero vamos aprendiendo. Y esa exposición al mundo, cada vez que aprendemos, salimos, nos va a permitir decir, ve, estas son nuestras fortalezas, estas son las debilidades, y cómo hacemos para seguir progresando en ese sentido, volvernos una industria fuerte. Y creo que Colombia, pues, de verdad ha demostrado que tiene muy buen potencial, y ese reto que dice con William, de ver cómo volvemos esto cada vez más fuerte, que Colombia se vuelve una potencia mundial de software. Eso es así de sencillo. Estoy De muy acuerdo. Bueno, no, muchísimas gracias a los dos. No sé si hay algo más que María Clara o William quieran agregar a esta conversación para ya finalizar entonces así nuestro episodio de Antioquia TI. No, y que venimos trabajando mucho con Antioquia, de verdad, tratamos que la Junta represente a todas las regiones, ¿cierto? Como a Sí, la votación después, pero la verdad es que generalmente quedan muy bien repartiditos sí. y es importante que se vea que estamos trabajando en conjunto con Intersoftware y mirando cómo ayudarles acá desde la función, cada uno tiene su función, pero alineadamente. Y eso me parece muy, muy interesante, porque como te decía, eso es un tema entre todos, como decía también William. Eso es. Total. Sí, no, invitar a todos los empresarios pues, de Colombia y de Antioquia muy particularmente a que se afilien los que no están afiliados a la federación. Como decíamos al comienzo, cuanto más seamos, más en serio nos van a tomar en todas las entidades, más representatividad, De a más acuerdo. gente representamos. Inclusive que la gente que se afilia tiene toda la posibilidad de llegar a la junta directiva e influenciar de alguna manera también el comportamiento de FEDESOF. Es una entidad totalmente democrática, ¿cierto? Donde no hay roscas, donde no hay ventajas para los que estemos en la junta. Lo que hacemos es trabajar por todos y bienvenidos todos los que quieran llegar a FEDESOF a aportar. Más que preguntar qué servicios me brinda FEDESOF, es Ajá. cómo puedo llegar a FEDESOF a aportar y hacer que mi voz sea escuchada y que mis mensajes sean llevados y que eso finalmente mejore todo el entorno. Ese es el espíritu con el que trabajamos y pues bienvenidos todos los que nos quieran ayudar a hacer esa fuerza. De acuerdo, no. Muchísimas gracias, María Clara, William, no solo por acompañarnos hoy en Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, sino, por supuesto, por todos estos años de arduo trabajo para aportar al fortalecimiento y al crecimiento de la industria TI de nuestro país. Muchísimas gracias a los dos. A ti mil gracias por la oportunidad. Claro Vale, que sí. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Ok, Chao, chao. chao, chao.